Hola amigos, yo soy Noel Ayala y el día de hoy hablaremos sobre lo que pasó recientemente en redes sociales. Y es que precisamente el día de ayer hubo como tal un revuelo en internet debido a que se filtró el nuevo avance de nada más y nada menos que de la película Avengers Doomsday. Sabemos que esta es una de las películas más esperadas del próximo año, que verdaderamente muchos han mencionado y se ha dicho de que este pudiera ser quizás uno de los eventos cinematográficos más grandes de este universo. Pero vamos a recapitular un poco sobre la filtración, sobre si fue o no fue verdad y sobre todo lo que se comentó acerca de esto, lo que se comenta y lo que probablemente vaya a ocurrir en las próximas semanas. Y es que, si bien en este primer avance nos muestra nada más y nada menos que el regreso del Capitán América, que ya se había mencionado, que decían que sí, que no, pero de repente, ¿cómo ocurrió esta filtración? Resulta ser que sale el avance en redes sociales, sale el avance en diferentes plataformas digitales y posteriormente a esto, pues la gente empezó a pensar, y me incluyo, de que esto probablemente pudiera ser quizás algo hecho con inteligencia o que de repente pues esto verdaderamente no era cierto, cosa que después se comprobó que efectivamente esto era cierto, que el avance era verdad y que pues todo esto que estaba pasando en internet sí se trataba del avance real, por lo que tuvieron que meterse a diferentes páginas, precisamente la empresa del ratón, para poder pues quitar o reclamar los derechos de dicho video que se había filtrado. Pero ¿por qué comenzó a ocurrir esto? Resulta ser que ya se ha mencionado de que tendremos 4 avances de esta nueva película. Tendremos 4 teasers, o sea, serán como una especie de los primeros 3 y posteriormente el cuarto ya será un tráiler completo de la nueva película. Algo que ya se había mencionado de que estos 3 primeros avances se van a centrar primeramente en Steve Rogers, el Capitán América, posteriormente en Thor, después tendríamos a Doom y por último concluiría en el tráiler final de la película, la cual llegará a finales del próximo año, es lo que se ha como comentado aproximadamente o estipuladamente, porque aún está como en sí, no, probablemente a finales de año, probablemente antes, es lo que muchos han mencionado en redes sociales. Pero ¿qué ocurre? Resulta ser que este trailer revela ya la fecha oficial, los meses y el conteo de lo que falta para llegar a esta película. Por lo que pues esto resulta ser que se había mencionado de que los avances serían liberados única y exclusivamente en la nueva película de Avatar. Es decir, si tú acudías a la sala de cine o acudes a la sala de cine a ver la película de Avatar 3, te puedes topar con estos avances. ¿Y cómo iba a ocurrir? Bueno, primero sale el primer avance, la primera semana de estreno, después la segunda semana de estreno sale otro tráiler diferente, otro avance distinto, la tercera semana otro avance distinto y van a concluir la cuarta semana de estreno de Avatar con un tráiler oficial un poco más extenso de la película, que obviamente abarcará más personajes y quizás un cuadro más central sobre de qué va esta trama. Por lo que pues esta primera filtración como que no resultó muy bien para el estudio. Y es que comenzó a causarse el revuelo en redes sociales sobre esta filtración porque comenzaron a decir de que pues evidentemente prácticamente dieron un mega spoiler al confirmar el regreso de uno de los personajes más emblemáticos de los Vengadores. Pero a su vez también pues comenzó todo el revuelo y comienza el revuelo hasta el momento de decir, bueno, si ya se filtró el primer avance, ¿qué será lo nuevo que se va a mostrar ahora que Avatar se estrene? Y es que debemos de recordar que la película llega precisamente esta semana cartelera, por lo que muchos han dicho, ¿será que este avance que ya se filtró de repente lo miraremos de nueva cuenta en el cine o pondrán otro avance distinto? Ahora ocurren cosas más interesantes acerca de esto, porque si bien Chris Evans había mencionado que no iba a regresar, de repente regresó. Esto aumenta demasiado las teorías sobre qué personajes pudieran regresar a esta cinta. Y es que también debemos de recordar que Elizabeth Olsen había mencionado de que no regresaría como el personaje de la Bruja Escarlata, pero todo esto comienza a aumentar las posibilidades de que miremos diferentes personajes o actores que dijeron que no regresarían para esta cinta, pero probablemente sí lo hagan. Tal es el caso de Chris Evans, que había mencionado que no volvería, y ahora vemos el regreso del Capitán América en esta película, cosa que prácticamente este primer teaser ya lo reveló. Esto ocurre no de manera oficial y de repente el teaser empiezan a descargarlo en diferentes calidades y empiezan a exponerlo y a exhibirlo en redes sociales y en internet. Hasta el momento se encuentran circulando las imágenes de esto, que prácticamente es un avistamiento muy pero muy corto a lo que probablemente quizás sea una escena que esté dentro o de repente es una escena para desviar o engañar. Debemos de recordar que una de las cosas que hace precisamente esta casa de estudios, esta producción y todas estas películas de Avengers
trailers es que a veces tienden a hacer ciertas cosas o ciertos guiños o ciertas situaciones que realmente no están incluidas en el corte final, sin embargo las hacen como que para despistar un poco al público. Este primer avance no nos muestra nada, nos muestra prácticamente algo muy pero muy pequeño, pero a su vez ya empezó a generar varias teorías entre los seguidores y quienes esperan esta película. Algo que también debemos de mencionar es que verdaderamente esto no es como que tenga mucho, de cierto modo, efecto, no es como que tenga pues mucho, incluso todos los efectos visuales que probablemente vaya a tener la película. ¿Por qué? Se ha mencionado que la película ha tenido varios retrasos en producción, en postproducción, y que de cierta manera no están terminados aún varios efectos visuales de esta película, por lo que se ha dicho que probablemente los otros dos avances que miremos, concluyendo ya con el tráiler final, quizás sean simplemente usados con efectos prácticos. Tal es el caso de este primer avance, que realmente no muestra mucho y no se ocupan como que demasiados efectos para poder mostrar este avance. Por lo que muchos se preguntan, ¿será entonces que verdaderamente se irá o de cierto modo podrán ocultar para que la gente vaya al cine a ver las películas de Avatar, o incluso haya quien pague 4 veces para ver los diferentes trailers o los diferentes avances de esta película? Por lo que aquí comienza a decir, bueno, si ya se filtró uno, que probablemente quizás incluso antes de que la película se estrenara ya se filtró el primer avance, ¿qué irá a pasar con los demás? O sea, ¿se irán a filtrar? ¿No se irán a filtrar? ¿De repente sí llegarán a redes sociales? ¿No llegarán? Y es que una vez que la película se estrene, probablemente quizás haya quien ya se tome la libertad de quizás grabar y ponerlo en redes sociales. Es cosa que simplemente habremos de esperar para ver si esto ocurre. ¿Por qué? Porque pues ya comienzan todas las teorías de qué es lo que va a pasar en esta nueva película, pero esta película sí confirma el regreso de los Vengadores originales, quizás probablemente casi de todos. Principalmente tendremos el regreso de Chris Evans, tendremos el regreso de Thor y pues también tendremos el regreso de Robert Downey Jr. ahora siendo Doctor Doom en esta película, que aquí es donde comienza la gran duda sobre pues cómo realmente va a ser. Y es que a diferencia de Chris Evans, este actor Robert Downey Jr. sí tuvo más tiempo de personaje central siendo Iron Man, a diferencia de Chris Evans cuando interpretó a una Antorcha Humana en aquellas películas ya de los 2000 en las cuales pues prácticamente como que no había de cierto modo como que todo este auge de incluso de la película, sino que realmente es como de que pues ese personaje quedó un tanto en el olvido y de cierta manera retomó ya siendo el Capitán América, pero también muchos se preguntan, bueno, ¿será que incluso retomará en esta nueva película quizás algún avistamiento, quizás algún guiño? ¿Por qué? Porque debemos de recordar que muchos personajes volverán para esta cinta. Incluso se ha mencionado que será un evento mucho más grande que lo que se miró en Avengers Endgame, que es una de las películas que hasta el momento ha reunido más héroes en una sola cinta, por lo que simplemente falta esperar y ver a que esta película llegue a cartelera y también a ver esos nuevos vistazos, porque por ahora se filtró uno, dicen que de repente se pueden filtrar los demás, dicen que no, es cuestión de esperar y de pues ver qué es lo que muestra Avatar, si muestra lo que ya se filtró o si muestra otra cosa completamente distinta. ¿Tú qué opinas? En todas partes, Pontexa.